Hola, bienvenidos al mundo de Eudoxo. Hoy voy a hablar sobre el matemático griego llamado Arquímedes, que vivió en el siglo III antes de Cristo, llamado también el siglo de oro alejandrino. Este siglo también fue el siglo de oro de la astronomía, no solamente de la matemática de Alejandría, porque en este periodo vivieron los dos astrónomos llamados Aristarco de Samos y Eratóstenes de Cirene, o de Alejandría, también se le llama así. Aristarco de Samos fue el que inventó el sistema heliocéntrico, es decir, con el Sol en el centro y los planetas girando alrededor de él, incluida la Tierra. Y Eratóstenes fue el primero que calculó las medidas del Sol, de la Tierra y de la Luna y sus distancias respectivamente. No voy a hablar de ellos ya que lo hice en mis primeros dos vídeos. Lo que sí que voy a hablar son de los matemáticos más grandes de la antigüedad, aparte de Eudoxo, que serían Arquímedes de Siracusa, una ciudad de la isla Sicilia, ¿vale? En el sur de Italia, y el matemático griego Apolonio de Perge o de Pérgamo, prácticamente de Turquía. Apolonio fue considerado el inventor o el precursor de la geometría analítica, y Arquímedes, algunos historiadores dicen que Arquímedes fue el que inventó prácticamente el cálculo matemático, aunque oficialmente tanto la geometría analítica como el cálculo matemático fueron inventados en el siglo XVII, la geometría analítica por Descartes y Fermat, y el cálculo por los dos matemáticos Leibniz y Newton. Le voy a dedicar un espacio descomunal a Arquímedes, igual a su gran figura. Voy a tener que hacer varios vídeos hablando de Arquímedes, la verdad que no sé cuántos. En las enciclopedias, en los libros, la fecha de nacimiento de Arquímedes es de 287 a.C. y murió en el 212 a.C. Murió a manos de un soldado romano, del general Marcelo, aunque Marcelo dejó claro que no matasen al hombre más sabio del mundo. Esta anécdota deja en evidencia la gran fama de la que gozó en vida Arquímedes. Cuentan de que los romanos huían despavoridos cuando ocurrían cosas inesperadas como piedras voladores lanzadas por las catapultas de Arquímedes, creadas de Arquímedes, o cuando las velas de los barcos ardían por la culpa de espejos parabólicos que concentraban la luz del sol en un foco. Claro, Arquímedes fue más conocido por sus contemporáneos, por sus inventos o descubrimientos
de máquinas de guerra o en física, más que por sus descubrimientos en matemáticas. Aunque Arquímedes dejó claro que para él lo más importante eran los descubrimientos matemáticos. Él pidió que en su tumba se grabase la esfera escrita en un cilindro, ya que para él fue muy importante su descubrimiento de que el volumen de la esfera era exactamente 2/3 del volumen del cilindro. Quería aclarar una cosa desde hace tiempo. Las fechas sobre los nacimientos y la muerte de los grandes personajes de la antigüedad, en la gran mayoría no son exactos. No se sabe exactamente cuándo nacieron y cuándo murieron. Sí que tenemos la suerte de saber con exactitud el año de la muerte de Arquímedes, el 212 a.C. ¿Por qué? Pues resulta que Siracusa era la ciudad griega occidental más importante de Grecia. Y su caída seguramente significó el punto de inflexión en la suerte que corría Grecia con respecto al Imperio Romano. Claro, Siracusa tuvo la mala idea de aliarse con Cartago en la guerra contra Roma, y como Aníbal realmente no conquistó del todo Roma, pues el Imperio Romano se hizo más fuerte todavía y controló prácticamente todo el Mediterráneo. Entonces, claro, la caída y el sitio de Siracusa se quedó grabado en la memoria de la antigüedad. Fue un hecho muy importante y tenemos la suerte de contar con una serie de documentos históricos en forma de anales, es decir, que están organizados de tal manera que recompilan los acontecimientos más importantes año tras año. Un ejemplo de ello es el historiador Livio y claro, un hecho tan importante como la caída de Siracusa, de las defensas de Siracusa comandadas por Arquímedes, que nunca sucumbieron ante ningún tipo de invasión, pues resulta que cayó, según dicen, con engaño, y que Arquímedes murió en ese año, en el 212 a.C. Entonces, gracias a esto sabemos exactamente la fecha de la muerte. Ahora, ¿de dónde sale la fecha del nacimiento? Del 287. Pues hay otro griego que vivió posteriormente a Arquímedes y que cuenta que Arquímedes murió a una avanzada edad de unos 75 años. Si sumamos el año 212 más 75, nos sale exactamente 287. Hasta aquí todo bien, salvo por un par de detalles. Este griego no es otro que Johannes Tzetzes, que vivió en el siglo, ¿vale? Johannes Tzetzes, que vivió en el siglo XII de nuestra era
Por lo tanto, no puede ser que sepa algo de Arquímedes 14 siglos después. Aparte de que su historia, su obra, no es otra cosa que una historia llena de chismes, muy caprichosa. No se puede fiar en esto. También esta obra de Tzetzes es nuestra principal fuente de información sobre la conocida anécdota de cómo Arquímedes incendiaba los barcos romanos con la ayuda de los espejos parabólicos. Si este hecho hubiera ocurrido de verdad, los historiadores contemporáneos lo hubieran contado. Esto lo hubiera grabado en algún sitio. Por lo tanto, esto no ocurrió así. Aparte de esto, Tzetzes era bizantino y se sabía que es conocido que la marina bizantina era famosa por incendiar navíos. Entonces, quizás de ahí viene la anécdota de los barcos incendiados. Así que la historia que cuenta Johannes Tzetzes no es más que una invención y el retrato de Arquímedes como un hombre mayor no es más que un efecto literario. También ocurre lo mismo con la anécdota donde Arquímedes sale corriendo en la calle desnudo, gritando Eureka, lo que significa en griego lo he descubierto. A ver, ¿de dónde sale esta historia? Pues esta historia la cuenta otro griego, la cuenta un historiador romano 2 siglos después. Ya la fecha crea dudas sobre la veracidad. 2 siglos después es mucho. El historiador romano llamado Vitruvio, bueno, más que historiador, era arquitecto. Y su obra donde cuenta esta anécdota no es más que un manual de arquitectura sazonado de historias, de anécdotas históricas. Entonces, ¿qué es lo que cuenta Vitruvio? Lo que cuenta Vitruvio es que el rey tirano llamado Hierón II a él le habían regalado una corona de oro. Entonces, lo que quería él era saber si realmente la corona estaba hecha de oro o había alguna mezcla con otro tipo de metal. Y se la entregó a Arquímedes para que Arquímedes descubriera la verdad. Claro, sin destrozar la corona. Y en un día, cuando Arquímedes estaba en la tina, en la bañera, pensando en el dilema, pues vio que se había desbordado el agua de la tina. La palabra exacta que utiliza Vitruvio no sería desbordar, sino salpicar. Entonces Arquímedes salió corriendo desnudo por la calle gritando Eureka, Eureka. Según las palabras de Vitruvio, este hecho ocurre porque Arquímedes se había dado cuenta de que las cosas más pesadas salpican menos, o mejor dicho, las cosas
que tiene más volumen, las cosas más grandes, salpican más. Este hecho no pudo haber causado los gritos de Arquímedes de Eureka. Es que ni siquiera aparece en la obra de Arquímedes llamada Sobre los cuerpos flotantes, donde sale el principio de Arquímedes. Es decir, un hecho tan obvio como que las cosas más grandes salpican más, no tendría ninguna importancia para Arquímedes, ya que es demasiado obvio. Claro, ¿qué dice? ¿Cuál es el principio que sale en la obra llamada Sobre los cuerpos flotantes? Vale. En la obra de Arquímedes, lo que dice Arquímedes es que las columnas de agua, es decir, tenemos un recipiente, ¿no? Y aquí varias columnas de agua, ¿vale? Las columnas de agua que tienen el mismo volumen pesan igual, es lo que dice Arquímedes. Es decir, si por ejemplo esta columna pesase más que esta, pues la superficie del agua ya no sería desigual, porque el agua que tiene más peso iría fluyendo hacia el agua que tiene menos peso. Entonces la superficie no sería recta, ¿no? De hecho cuenta más cosas. Lo que dice es que si tenemos una columna de agua, ¿vale?, en la que sumergimos un objeto, ¿vale? Esto está dentro del agua, una parte, digamos. Pues resulta que si unimos el agua que hay, el peso del agua con el peso del objeto sumergido, tiene exactamente el mismo peso que la columna de agua que tiene el mismo volumen que la otra. Es decir, este peso nos da exactamente el peso que hay al sumar el objeto más el agua. Arquímedes va más allá. Lo que dice es que si en una columna de agua sumergimos un objeto, digamos que este objeto alcanzó al fondo de la columna de agua, pues sabemos exactamente, bueno, de hecho cuenta de que este objeto pesa menos y sabemos exactamente cuánto menos pesa el objeto. Pues resulta que este objeto tiene un peso más pequeño que antes y sabemos exactamente cuánto más pequeño. Pues resulta que es tanto más pequeño como la cantidad de agua que aumenta en la columna, ¿vale? O sea, este peso digamos, del volumen de agua que está subiendo es exactamente cuánto menos está pesando este objeto. De hecho, esto lo hace después de hacer unos cálculos complejos y llega a esta conclusión. Entonces,
sabemos por qué cuando estamos en la bañera, ¿no? En la tina, pesamos menos, y no solamente esto, sino sabemos cuánto menos pesamos al estar sumergido en el agua. Pues exactamente el agua que está subiendo, ¿no? Es decir, el volumen de este agua es lo que determina cuánto menos pesamos. Bueno, pues esto sí que merece el grito de eureka, ¿vale? Es una cosa muy distinta. Vale. Esta pauta sigue en todas las historias y las anécdotas que se cuentan sobre Arquímedes. Desde Vitruvio hasta Tzetzes se cuentan 1000 historias, una más falsa que otra. Realmente, para saber cómo era el personaje histórico de Arquímedes, se puede recurrir a lo que el mismo Arquímedes cuenta en sus cartas, ¿vale? La mayor parte de su obra, la obra de Arquímedes, salen en cartas que envió a sus amigos. Por ejemplo, hay 5 cartas, ¿vale? O 5 libros que envía a su amigo Dositeo, ¿vale? Que serían, pues, los nombres serían La cuadratura de la parábola. Esto es un libro, ¿vale? Hay 2 libros que tratan, que se llaman sobre la esfera y el cilindro, que son 2. Otro que se llama sobre las espirales, es decir, el cuarto. Y el quinto sobre, que el nombre es sobre conoides y esferoides, ¿vale? Pues estos 5 libros que constituyen una unidad, forman una unidad y constituyen la base sobre el cálculo. Pues realmente son cartas que envió a su amigo Dositeo. Bueno, pues en una de sus cartas, llamada sobre las espirales, Arquímedes, bueno, primero voy a decir lo más importante de esta obra, sobre las espirales. Sale, digamos, el famoso descubrimiento de Arquímedes de dividir un ángulo. No con regla y compás, como se intentó hacer en la antigüedad, y luego se demostró que, por ejemplo, la trisección del ángulo, dividirlo en 3 partes iguales con regla y compás, era imposible. Luego, con la teoría de Galois, en el siglo XIX, se había demostrado que esto no se podía hacer. Pues Arquímedes inventó un método mecánico, ¿no? Lo que hace él es crea una espiral, ¿vale? De altura, digamos, de altura h, ¿vale? Y él sabe que hay una relación, o demuestra que hay una relación entre la altura de esta espiral y el ángulo a bajar por la espiral, ¿vale? Es decir, sabe que h es igual a alfa por, bueno, a una constante, un número, dependiendo de cuánto de empinada está la espiral, ¿no? De cuánto de rápido baja, una constante a
por el ángulo alfa. Entonces, claro, él entonces consigue dividir el ángulo alfa en 3 partes iguales, pero no con regla y compás. Imaginaos, esta espiral vista desde arriba es como un círculo, ¿vale? Y si tú vas bajando 1/3 por la altura h, ¿vale? Pues esta línea no es otra cosa que esta vista desde arriba, ¿vale? Entonces, está dividiendo, digamos, el ángulo total del círculo en 1/3, ¿vale? Entonces, lo que está demostrando aquí Arquímedes es que se puede dividir cualquier ángulo con la ayuda de la espiral. Bueno, pero lo que iba a contar sobre el carácter de Arquímedes, sobre lo que él hacía, se puede deducir de sus cartas a su amigo Dositeo. En una de sus cartas, donde trata sobre las espirales, le dice a Dositeo, ¿recuerdas esas cartas anteriores que envié a varios matemáticos para que averigüesen por sí mismos mis descubrimientos matemáticos? Pues averigua que ninguno lo ha conseguido. Y lo está diciendo un poco con ironía. De hecho, en esta carta cuenta algo increíble. Lo que hacía Arquímedes, lo que hacía él era meter errores intencionadamente en sus descubrimientos y se las enviaba a los matemáticos. No habían mucho, habían, pues no sé, en su tiempo había una docena de matemáticos con quien hablar, nada más. Pues les enviaba cartas con cierto error, descubrimientos manipulados, ¿no? Y los dejaba para que ellos demostrasen lo que él había descubierto. Claro, era imposible demostrar algo imposible. Entonces, él se reía de alguna manera de los matemáticos contemporáneos. De hecho, el único matemático al que le tenía respeto, de hecho admiración, habla en un par de ocasiones de él, es Eudoxo. Para él era su ídolo, Eudoxo. De los demás, ni siquiera de Euclides. Para él la matemática de los elementos de Euclides era matemática básica. Él hacía matemática avanzada, realmente. Y no le tenía respeto a ninguno. Bueno, a Eratóstenes más o menos le respetaba, porque realmente se consideraba que era el segundo matemático de su tiempo. Y bueno, a Eratóstenes le llamaban beta, porque era segundo en todo, según decía. Beta por la segunda letra del abecedario griego. Y de hecho a Eratóstenes le envió una carta donde está explicando su método, ¿vale? Realmente le manda su descubrimiento más importante al matemático más grande de su época después de él. Realmente lo respetaba Eratóstenes, ¿no? Pero siempre en plan de que le enviaba cartas como diciéndole, a ver si me alcanzas, ¿no? Claro, Arquímedes tenía un problema. Estaba un poco harto de que los matemáticos de la época, o los sabios de la época, decían de que eran capaces de entenderle o de averiguar sus descubrimientos cuando en realidad ninguno le podían entender. Los únicos que le entendieron de verdad eran matemáticos que vinieron después, como Newton, como Leonardo da Vinci, como
los matemáticos más modernos. Esto sí lo entendieron Arquímedes, pero en su época casi nadie le entendía lo que él hacía. Entonces metía estos errores para burlarse, estaba un poco, lo pasaba mal en el sentido de que veía que lo que él descubría era importante y que nadie se lo podía reconocer, porque nadie lo entendía. Había un deje de desesperación en una de las cartas que le envía a Dositeo, hablándole de que su amigo Conón, uno de sus amigos, murió y que era el único que le podía entender, parece ser, y que murió. Entonces, en ese sentido se sentía muy solo Arquímedes en su tiempo. Bueno, voy a decir sobre su descubrimiento, donde mete un error que sabemos que él tenía conocimiento sobre este error, ¿vale? Si tenemos una esfera y la cortamos en dos segmentos, en dos partes, ¿vale? La parte A y la parte B, ¿vale? La cortamos en dos partes, pues si hay una cierta proporción entre el área del segmento A y el segmento B, pues lo que dijo en una de sus cartas enviada a los matemáticos era de que el volumen del segmento A entre el volumen del segmento B es exactamente las áreas de los dos segmentos al cuadrado. Esto es falso. Y él tenía conocimiento de que era falso, pero él enviaba en sus cartas a los matemáticos este tipo de errores intencionadamente. Voy a hablar sobre las demostraciones que hizo Arquímedes en la obra llamada La cuadratura de la parábola. Las 5 cartas que él enviaba a su amigo Dositeo, ya lo he dicho, que forman digamos, la base sobre el cálculo. Pero para él no significaba eso. Para él lo que significaban eran como extensiones de lo que era la cuadratura del círculo. Ya hablé varias veces sobre lo que significa la cuadratura del círculo para los matemáticos griegos. Significaba encontrar un polígono, ¿vale? Cualquier tipo de polígono, de tal manera que tenga el mismo área que un círculo, y encontrar este polígono con regla y compás, ¿vale? ¿Por qué? Porque cualquier polígono se puede dividir en triángulos, cualquier tipo de polígono, este también, da igual. Se puede dividir en triángulos, ¿vale? Y los triángulos, a su vez, ¿vale? Se pueden transformar en cuadrados y por lo tanto cualquier polígono, para cualquier polígono se puede construir un cuadrado cuya área es igual a este polígono, ¿vale? Ya lo había contado y no lo voy a hacer otra vez. Entonces, la cuadratura de la parábola es lo más cercano que habían conseguido construir los griegos con respecto a la cuadratura del círculo. Es decir, es la cuadratura de una figura curva, ¿no? A ver, voy a borrar esto.
Entonces, si tenemos una parábola, y la cortamos por aquí, por ejemplo así, y dibujamos su proyección sobre esta línea recta, si cogemos la mitad de este segmento de la proyección de esta cuerda, ¿vale? La mitad que sería por aquí, y subimos para arriba con otra línea perpendicular, ¿vale? Pues este triángulo, ¿vale? Este triángulo sería, o mejor dicho, el área que hay debajo de esta parábola y que forma con esta cuerda, ¿vale? El área de la parábola sería exactamente 4/3 del área del triángulo inscrito en la parábola, ¿no? Sería 4/3 del triángulo. Es lo que demostró, de hecho, en 3 ocasiones Arquímedes. ¿Vale? Ese sería el triángulo T. ¿Y cómo lo había demostrado? Pues lo que hizo es, de la misma manera, esta línea, esta otra cuerda, ¿no? Esta de aquí, tiene la proyección, este segmento de aquí. Lo divide otra vez por la mitad y donde se interseca esta línea perpendicular con la parábola, construye otro triángulo. Y lo mismo hace aquí, en el otro lado. ¿Vale? Vale. Este segmento y estos son importantes. Y este de aquí también. Si este segmento lo vamos a llamar H, pues había demostrado Arquímedes de que esto era H cuartos y esto también H cuartos. En el dibujo no sale H cuartos porque no es un dibujo muy bueno. Y si esta línea, esta línea mide L, ¿vale? Pues entonces, esto no hace falta una demostración, aquí lo hemos construido así. Esto mediría, pues, a ver, esto mide L, esto de aquí a aquí mide L medios, ¿vale? Y esto de aquí a aquí también, L entre 2. Vale. Entonces, Arquímedes había demostrado, pero no lo voy a hacer porque me metería demasiado en el tema y tardaría mucho. Demostró que estos dos triángulos, las áreas de estos dos triángulos, si las sumamos, es 1/4 del área de este triángulo, del triángulo inicial. Es decir, este triángulo más este es 1/4. ¿Por qué? Pues si por ejemplo me cojo este triángulo de aquí, ¿vale? El área de este triángulo de aquí sería h partido de 4 por L partido de 2, que es L partido de 8, ¿vale? El área de este triángulo, ¿vale? T sub 1. Y el otro triángulo, pues también. Sería lo mismo, las áreas de estos dos triangulitos de aquí. Y el área del triángulo inicial grande, ¿vale? De T, no es otra cosa que H por L. Aquí se me olvidó el H. Es H por L. Como la suma de los dos triángulos, T1 más T2, es por lo tanto 2 veces
h por L entre 8, pues esto sería h por L entre 4. Entonces, la suma de estos dos triángulos es un cuarto de la suma del triángulo inicial. ¿Vale? Lo voy a escribir. Voy a borrar esto. Entonces, estos dos triángulos son un cuarto del triángulo inicial. Arquímedes vuelve a construir lo mismo otros 4 triángulos aquí. Este y en otro lado también. ¿Vale? Entonces, tenemos el primer triángulo de área T más los otros dos triángulos sumados de área T entre 4, según hemos demostrado. Luego los otros, si volvemos a hacer la misma operación, nos sale T entre 16, ¿vale? Porque sería estos dos triángulos, serían un cuarto de la suma de estos dos triángulos, que a su vez es un cuarto de T, pues sale T entre 16, ¿vale? Y luego T entre 64, y así. Que si sacamos factor común, pues sería T 1 más 1 entre 4, que es 2 al cuadrado, más 1 entre 2 a la cuarta, 1 entre 4, voy a escribirlo así, 4 al cuadrado, más 1 entre 4 elevado al cubo, más, y así. Bueno, se supone que esta operación se hace infinitas veces, ¿no? De tal manera que llega un momento que los bordes de los triángulos coincidirían con la línea de la parábola. Pues Arquímedes se da cuenta de que si sumas esto, es 4 tercios. ¿Vale? Si sumamos esta serie geométrica, es 4 tercios. De hecho, hoy en día es fácil calcularla. Tenemos, de hecho, la fórmula, ¿no? Que sería 1 dividido entre 1 menos un cuarto, ¿vale? La razón geométrica, que es un cuarto, que es lo que se eleva al cuadrado, al cubo, así. O sea, 1 partido de 1 menos la razón, que no es otra cosa que 1 entre 3 cuartos, que es 4 tercios. ¿Vale? Esto con la matemática de hoy en día, con la fórmula de la serie geométrica, que sale en el bachiller, no sé en qué asignatura, pues es fácil. Claro, ¿qué es lo que dice Wikipedia? ¿Vale? Vamos a ver. Wikipedia dice lo siguiente, que Arquímedes demostró que esta serie geométrica es 4 tercios de la siguiente manera. Que la demostró Arquímedes geométricamente. ¿Qué es lo que hizo Arquímedes? Pues, según Wikipedia, ¿vale? Dividió un cuadrado entre 4, ¿vale? Aquí tenemos un cuadrado que es un cuarto de todo el cuadrado grande. Digamos que es el cuadrado del lado unidad, del lado 1, ¿vale? Entonces, esto sería un medio, este un medio, ¿no? Estos laditos de aquí, ¿vale? Vuelve a hacer lo mismo con el cuadrado de aquí. Lo divide en 4. Bueno, pues esto entonces es un cuarto, estos lados de aquí, ¿no? Un cuarto. Vuelve a hacer lo mismo. Esto es 1 partido de 4 al cuadrado, ¿vale? ¿Vale? Esto es lo mismo, 4 al cuadrado, vale, y así. Sí. Entonces, el área de este cuadrado es
un medio por un medio sería un cuarto. Más el área de este cuadrado de aquí es un cuarto por un cuarto, que es 1 partido de 4 al cuadrado. Más el área del otro cuadradito de aquí, ¿vale? Es 1 partido de 4 elevado a... A ver, no, me he equivocado aquí. Es 1 partido de 8, ¿vale? Es la mitad, vamos, obviamente. Que un octavo por un octavo es 1 entre 64, que es 1 entre 4 elevado al cubo, ¿vale? Y según Wikipedia, Arquímedes siguió este procedimiento infinitas veces y que había demostrado que, que esto es lo siguiente, que esto de aquí es un tercio, la suma de todos es un tercio. ¿Cómo? Pues resulta que este cuadrado es un tercio de esta L de aquí. ¿Veis? La L está grande que lo forman los tres cuadrados. ¿Vale? Forma una L. Pues si a esta L le sumo esta L de aquí, más pequeña, le vuelvo a sumar esta L de aquí, más pequeña todavía, y lo vuelvo a sumar así infinitas veces, pues la suma de todas las L's, o sea, de los tres cuadrados formando una L, al final me va a dar el cuadrado entero si lo sumo infinitas veces, ¿no? Pues resulta que como el cuadrado coloreado de todas las L's son un tercio, representan un tercio de la L, pues si lo sumo todos me da un tercio del cuadrado entero, ya que las L's sumadas dan al cuadrado, ¿vale? Es decir, esto es igual a un tercio. Y si yo a esa igualdad de un lado y de otro le sumo 1, pues me da 4 tercios. Y según Wikipedia, esto es lo que había demostrado Arquímedes geométricamente. Mentira, ¿vale? No tenéis que fiaros de Wikipedia en estos casos, ¿vale? En primer lugar, esta no es una demostración, ¿vale? Esto es lo mismo que hacía Demócrito hace siglos atrás. Lo que hacía Demócrito de que decía que el área del círculo se podría aproximar con polígonos inscritos en el círculo, ¿vale? Con infinidad de lados. Si tú construyes una infinidad de lados, pues lo puedes aproximar de tal manera que tenga la misma área, ¿vale? Arquímedes todo lo que había descubierto lo demostró con total rigor, ¿vale? Rigor matemático, demostraciones de verdad, no estas chapuzas, ¿vale? Esto no es una demostración en primer lugar, ¿vale? ¿Qué había hecho Arquímedes en realidad? ¿Vale? Esto según varias fuentes, ¿vale? Lo he comprobado. Arquímedes lo que hizo es demostrar esto al más estilo puro Eudoxo, utilizando, por supuesto, el lema de exhaustión de Eudoxo, e hizo lo siguiente. Lo que hizo él es, primero, igual que hizo Eudoxo en demostrar que el área del círculo es proporcional al área del polígono regular inscrito en él, infinidad de lados, ¿vale? Lo mismo hizo Arquímedes. Primero demostró que la suma de todos los triángulos, ¿vale?, es más pequeña que el área digamos, de la parábola con esta cuerda, ¿vale?, inscrita aquí. Y utilizando el lema de exhaustión de Eudoxo, llegó a una contradicción. Por lo tanto, es falso que es menor. Luego, lo que hizo es lo contrario.
supuso por absurdo de que la suma de todos los triángulos, de todos estos triángulos, ¿vale? Todos, hasta los pequeños, la infinidad de triángulos, es más grande que el área de la parábola, que hay debajo de la parábola. Y también llega a una contradicción utilizando el lema de exhausción de Eudoxo. Pues como ni es menor ni es mayor, pues lo único que queda es que sea igual. Así es como demostró Eudoxo este teorema, ¿vale? No como dice Wikipedia. Y bueno, el lema de exhaustión no lo voy a decir qué es, porque ya lo conté varias veces en mis vídeos anteriores, sobre todo en el que trata de Eudoxo. De hecho, hay 3 demostraciones sobre la cuadratura de la parábola, y yo voy a hablar de 2. Una es esta, y la segunda, que es espectacular, de lo más bonito que hay en geometría. Y bueno, hay un hecho curioso. A ver, está claro cómo había demostrado, por lo menos en la primera demostración, de que la suma de que el área que hay debajo de la parábola es 4/3 del área de todos los triángulos, ¿vale? No, pero del triángulo T, ¿vale? Está claro cómo lo había demostrado. Pero hasta el siglo XX, entrados ya en el siglo XXI, no se supo cómo llegó Eudoxo a esta conclusión. Es decir, cómo supo que es 4/3, a partir de cuál pudo demostrar, ¿vale? Ese número tiene que haber salido de alguna parte. Bueno, pues Arquímedes tenía un método, lo llamaban los matemáticos, hasta el siglo XIX, hasta el 1998, no sabían cuál era el método de Arquímedes. Pues resulta que en el siglo 1998 digamos que se había traducido o se había aclarado sobre lo que ponían lo que estaba escrito en el palimpsesto, ¿vale? Palimpsesto. Ese es el nombre que lleva un códice, ¿vale? Un códice donde sale el método de Arquímedes y muchas más cosas muy interesantes. La historia del palimpsesto es increíble. La voy a contar en el vídeo que viene. ¿Qué es el palimpsesto? Pues el palimpsesto es un códice, es decir, en antigüedad, no sé, en el siglo X o XI o algo así, si no recuerdo mal, pues había sobre un pergamino, ¿vale? Un pergamino largo, donde estaba escrito la obra de Arquímedes, en griego original. Pues resulta que la Iglesia Católica la borraron y escribieron sobre la obra de Arquímedes, una vez borrada y lavada, escribieron pues salmos cristianos, ¿no? de católicos. Y bueno, lo que hicieron es cortar el rollo, ¿no? del pergamino, lo cortaron en trozos y lo volvieron a coser en forma de libro, ¿vale? No sé si no eran 177 páginas o... Bueno, ya lo miraré y os lo diré exacto cuántas páginas tiene el palimpsesto. Y bueno, en el palimpsesto es donde cuenta el método, el tan deseado método de Arquímedes que buscaron los matemáticos y que salió a la luz a partir de un descubrimiento bueno, ya os contaré en el vídeo anterior, que se descubrió en 1840, alguien
estuvo en un monasterio y vio que debajo de los salmos había una escritura en griego, ¿no? Con dibujos dibujos matemáticos y tal. Y se llevó esa página, se la llevó el hombre en Inglaterra, y ahí está todavía en Cambridge, ¿no? Está la página esta. Hasta que en unos siglos más tarde, otro matemático se dio cuenta de que lo que había debajo, pues, era la obra de Arquímedes. Y se vendió a una subasta por 2 millones de euros, y el comprador anónimo la entregó a varios científicos para que descubrieran con distintos rayos, rayos X, rayos gamma, distintos tipos de rayos, para ver qué es lo que hay detrás. Y descubrieron pues esta obra magnífica. Bueno, ya contaré más sobre esto y sobre el método de Arquímedes, importantísimo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver mi vídeo. Un saludo. Adiós.